Desde Londres, Winston Churchill responde a la pregunta sobre Gran Bretaña, transmitiendo al mundo solo unas horas después del golpe de Alemania. El primer ministro dice: Hitler es un monstruo de maldad, insaciable en su sed de sangre y botín. Ahora, este canalla sanguinario quiere llevar sus ejércitos mecanizados a nuevos campos de matanza, saqueo y devastación. Pobres son los campesinos, obreros y soldados rusos a quienes les roba el pan de cada día. La reacción de Hitler, así como la de todos los demás, fue entusiasta. Sintieron que habían sido reivindicados. Sintieron que los pesimistas y todos aquellos que habían criticado sus acciones y decisiones se habían equivocado, y cuando llegaron a mediados de julio, Hitler le dice al embajador japonés: vamos a terminar esto en otro mes, máximo. Pero al llegar la última semana de julio, cuando la resistencia soviética comienza a endurecerse a las afueras de Smolensk, y aunque no logran derrotar a los alemanes, los frenan, y este proceso de ralentización inicial claramente se convierte en un estancamiento de un mes al este de Smolensk durante todo agosto de 1941. En los primeros días de septiembre, tanto el personal del cuartel general del Grupo de Ejército Centro, así como el propio Adolf Hitler, comienzan a preocuparse. El general Voroshilov, mariscal del ejército soviético, dirige las defensas. Cabe destacar que aquí no se muestran grandes grupos de tropas, solo pequeños grupos. Del mismo modo, los ejércitos occidentales bajo el mando del general Timoshenko están desplegados en gran medida con solo algunos soldados visibles. Las imágenes de las fuerzas del mariscal Budeni en el suroeste revelan otro hecho significativo: lo que parece ser un excelente servicio de abastecimiento detrás de la artillería rusa, con cañones modernos protegiendo el frente. Desde el principio, había tres ejes principales de ataque a la Unión Soviética. Hitler había insistido en uno: dirigirse a Leningrado, en parte por razones psicológicas, por ser la cuna del bolchevismo. Pero también insistió en que era vital para dominar el Báltico por razones económicas, lo que no estaba del todo claro. El eje central para el grupo de ejércitos del centro, que debía dirigirse hacia Moscú, pero Hitler tenía una curiosa visión supersticiosa de que no debía seguir con exactitud la ruta de Napoleón, porque entonces le ocurriría lo mismo que a él. El tercero, por supuesto, era el grupo de ejército sur, que iba a entrar en Ucrania para establecer el control sobre el granero de la Unión Soviética y luego dirigirse hacia el Cáucaso y los pozos de petróleo. Los profesionales del ejército alemán eran algunos de los mejores guerreros profesionales que el mundo ha visto, y no eran tontos. Ellos sabían lo grande que era Rusia, sabían lo limitados que eran los recursos de la Wehrmacht, sobre todo sus problemas de movilidad. Estaban horrorizados por algunas decisiones de Hitler. Era casi un concurso de incompetencia entre Hitler y Stalin. La insistencia de Hitler en dividir las fuerzas y en ir en 2 o 3 direcciones a la vez, mientras que el ejército alemán siempre se había enorgullecido de decir que ellos decidían cuál era su objetivo principal, cuál sería su eje de ataque, y esa sería la única dirección a tomar, y los profesionales siempre habían querido que Moscú fuera el objetivo principal. Una vez que tomas Moscú, una vez que tomas el norte de Rusia, el resto vendría de manera gradual, pero Hitler no lograría eso. Los generales del ejército eran en su mayoría aristócratas de Prusia, muy tradicionales. Seguían la filosofía de Clausewitz, el gran teórico militar de las guerras napoleónicas. Y Clausewitz decía que la forma de ganar una guerra es localizar la fuerza principal del enemigo y enfrentarse a ella en la batalla, exterminarla y ¡bingo! Obtienes la victoria. Y eso es lo que querían hacer. Querían ir a Moscú, donde estaba la fuerza principal del enemigo, del ejército rojo, y enfrentarlos. Hitler tenía una visión amplia de la estrategia, pero de lo que Alemania carecía era en especial de recursos naturales, en particular petróleo. Entonces, Hitler dividió sus fuerzas
Y fue por Kiev, por Ucrania y luego también por el Cáucaso. Los generales no pensaban que esto fuera una buena idea. Quizás lo mejor no era aniquilar las fuerzas principales enemigas que estaban en Moscú. Pero al final, los nazis consiguen un éxito impresionante en Kiev y les iba bastante bien. Atravesaron el Cáucaso sin encontrar una oposición muy fuerte. Las fuerzas se reúnen y se dirigen hacia Moscú. El problema es que se ha perdido tiempo. La ofensiva planeada por los alemanes para apoderarse de Moscú se llamó Operación Tifón, que se lanzó el 2 de octubre de 1941. A poco más de un mes del asalto, Stalin decidió celebrar un desfile militar en la Plaza Roja para fortalecer la determinación soviética, pero fueron fuerzas fuera de su control las que resultaron decisivas en la defensa de la capital. El invierno llega temprano. Esto siempre salvaría a Rusia. Napoleón no creía en sus meteorólogos. Hitler no creía en sus meteorólogos. Y sea cual sea el problema de la maquinaria rusa, si alguna vez has tenido un coche ruso, sabrás que arranca a -30 o incluso a -40 y un coche alemán no. Y lo mismo ocurre con los tanques. La maquinaria alemana no podría hacerle frente a esto. Hitler había contado con llegar a Moscú como lo había hecho Napoleón antes de que el clima se volviera su enemigo. No tenía ropa de invierno. De hecho, los abrigos de pieles tuvieron que ser enviados desde Alemania. Los nazis, Hitler y la dirección militar eran tan arrogantes que en un acto público durante el otoño dijeron: ganamos, derrotamos a los soviéticos, todo era una completa ilusión. Las tropas ni siquiera tenían ropa de invierno, seguían vestidos con la ropa de verano. Así que Goebbels, al darse cuenta de que los soldados estaban muriendo de frío, organiza un gran llamamiento en Alemania. Tráiganos su ropa de invierno y también sus abrigos de piel, por favor, para apoyar a nuestros muchachos en Rusia, pero ya era muy tarde. Siempre he sostenido que el ejército alemán de la Segunda Guerra Mundial fue una de las máquinas de combate más impresionantes que el mundo haya visto jamás, aunque para una causa terrible. Pero hubo incompetencia con la organización en el avance sobre Moscú y sobre todo la falta de preparación para el invierno. Cualquiera que conozca algo de historia, cualquiera que conozca lo que le ocurrió al ejército de Napoleón en 1812, sabía que los rusos soportaban un terrible frío en invierno. Y aún así enviaron a estos hombres a atacar Rusia y atacar Moscú sin ropa de invierno. He conocido a veteranos alemanes de esa campaña, quienes me han descrito esos terribles momentos en los que tenían que ponerse papel periódico, hojas de periódico bajo su uniforme porque no tenían abrigos de invierno. Tenían que encender fogatas bajo los tanques y los vehículos para poder encenderlos por la mañana. Todo estaba helado, las armas se congelaban, la ropa se congelaba, los hombres se congelaban. Y la única cosa con la que el ejército rojo estaba muy bien equipado, lo cual no era una sorpresa, era la ropa de invierno. Entonces, cuando el invierno descendió, esta increíble serie de errores y equivocaciones demostraban que los alemanes no estaban preparados para esto. Cuando llegó el invierno, con estas primeras heladas terribles, representó uno de los choques más devastadores de la guerra, pero no debió haber sucedido así. A pesar de las terribles condiciones, las fuerzas armadas alemanas intentaron rodear Moscú en un movimiento de pinza donde las dos fuerzas invasoras planeaban unirse en la ciudad de Noginsk. Si se toma Moscú, se toma la capital. Si se hace de forma eficiente con un movimiento de pinza alrededor de ella, se captura a todos los líderes. Y en teoría se captura a los líderes como planeaba Hitler para colgarlos en la Plaza Roja. Entonces toda la estructura se derrumbaría. Y quizá habría funcionado si Hitler hubiera llegado a tiempo, o si el otoño hubiera sido más cálido y el invierno no hubiera llegado tan pronto. Hay muchas pruebas que sugieren que incluso los soldados que habían estado en combate desde el primer día estaban dispuestos a dar una última oportunidad para enfrentar una ofensiva de alto riesgo a finales del otoño con el fin de tomar Moscú y terminar la guerra. Incluso había un oficial de Estado Mayor en el cuartel general del Cuarto Ejército que, y esto es algo muy extraño, era un completo antinazi. Escribía cosas en las cartas a su familia
que como mínimo le habrían causado ser despedido del ejército, y quizá algo peor. Les dice frases como: tenemos que intentarlo. Estamos muy cerca. No podemos rendirnos. Es el momento de hacerlo o morir, y se trata de alguien a quien no le convence la idea del Lebensraum ni nada por el estilo. Solo tiene ese sentimiento de estamos tan cerca, el invierno se está acercando y puede que solo tengamos 16 días, pero tenemos que hacer que cuente. Y eso es lo que le permite a muchos continuar. Luego llega el 5 de diciembre, que por coincidencia es el día en que termina la ofensiva. Y la temperatura baja. Va de 15 grados bajo cero, que durante gran parte del tiempo es apenas tolerable, y a 30 grados bajo cero en otros lugares. Pero hay otro factor. Hitler esperaba que su aliado, Japón, se moviera desde el otro extremo a través de Siberia, y entonces podrían reunirse en los Urales y terminar el trabajo. Pero Stalin descubrió, gracias a su espía en Tokio, que los japoneses no tenían planes de invadir Rusia. Estaban ocupados en conservar a China y en acabar con los restos del Imperio británico, francés y holandés alrededor del Pacífico, que no tenían ningún interés en invadir Siberia. ¿Para qué iban a querer Siberia cuando hay tantas riquezas en los países tropicales como Vietnam y Birmania? Esto es lo que de hecho salva a Stalin, que se enteró por sus espías que era seguro mover sus tropas siberianas a Moscú. Estas eran las únicas tropas rusas que habían disfrutado de una victoria en 1938, habían luchado contra japoneses en Manchuria y habían ganado la batalla. Llegaron muy bien equipadas a Siberia y cuando aparecieron en Moscú, los alemanes se dieron cuenta de que nunca llegarían al centro de la ciudad, solo hasta las afueras. Llegaron a la terminal del tranvía en las afueras del oeste, pero no pudieron llegar más lejos. Berlín predijo cuando se hicieron estas películas nazis que Rusia sería bombardeada en pocas semanas. Hoy las agencias de noticias americanas informan que Rusia está contraatacando con fuerza y que menos de una 50ª parte de la vasta superficie de Rusia ha sido invadida. Estas imágenes muestran que el inicio del bombardeo se ha convertido en un asedio. La exitosa defensa de Moscú fue una enorme victoria simbólica para la Unión Soviética. Por primera vez desde el inicio de la Operación Barbarroja, las fuerzas alemanas no solo estaban resistiendo, se vieron obligadas a retroceder. En diciembre de 1941, el plan del ejército alemán para tomar Moscú en la Operación Tifón fracasó en las afueras de la ciudad. Las tropas alemanas tuvieron que hacer trincheras para resguardarse, pero en un terreno que estaba en extremo congelado era muy difícil. La situación de los suministros estaba controlada. No estaban pasando hambre, pero no eran capaces de soportar el terrible frío. En todas las cartas a casa hablaban de esto. Hay historias sobre cómo los soldados que estaban de guardia por la noche eran encontrados por la mañana de pie, congelados, pues se congelaban hasta morir. Es difícil exagerar la profundidad, la gravedad y el poder del invierno ruso. En este contexto es muy común relacionarlo con Napoleón. La invasión a Rusia por parte de Napoleón en 1812 se encontró con circunstancias similares con relación al clima. Se encontró con las tropas rusas atacando por todos los flancos y se dice que esto es el 1812 de Hitler, que es lo mismo que le ocurrió a Napoleón, lo cual es irónico porque el año anterior había hecho una visita especial a París después de la caída de Francia para presentar sus respetos a la tumba de Napoleón. Creo que sentía que lo había hecho mejor que él y ahora estaba sufriendo el mismo destino. Napoleón dijo: "No he sido derrotado por los generales rusos, he sido derrotado por el general invierno". Hubo lo que se puede llamar un intento alemán a partir de mediados de noviembre de 1941 para llegar a Moscú, pero sufrió una muerte demasiado lenta. Fue un intento fallido. Durante los días 3, 4 y 5 de diciembre, en ese momento la operación terminó y quedaron estancados en ese lugar
cerca de Moscú, pero no lo necesario. Luego está la segunda fase de la batalla de Moscú, que es el contraataque ruso. Yo considero que los contraataques rusos alrededor de Moscú fueron unos de los momentos decisivos de la Segunda Guerra Mundial. Tal vez más que Stalingrado, que ocurre más de un año después, quizá más que Kursk 2 años más tarde, porque este fue el momento en el que los alemanes no solo se ven incapaces de apoderarse de Moscú, también eran expulsados de Moscú, y una y otra vez, de forma táctica, las unidades alemanas obtenían pequeñas victorias, pequeños éxitos. Causaban bajas devastadoras a los rusos que avanzaban, pero lo único que los rusos tenían en enormes cantidades era gente. Y para Stalin era indiferente, al igual que sus generales, cuántas personas perdían. Aunque fue un desastroso señor de la guerra, un desastroso director de operaciones en ese primer año de la guerra, hasta que por obligación entregó el poder a sus mariscales, les dio a sus comandantes alrededor de Moscú el suficiente margen de maniobra para que pudieran ejercer sus terribles habilidades para organizar estos contraataques. Aquí es donde Stalin fue más inteligente que Hitler. Hitler nunca entendió que no era un genio militar, que debía adaptarse y dejar que sus generales tomaran las decisiones. Stalin sabía desde el principio que no era un genio militar. Lo había demostrado en la guerra civil de los años 20, cuando cometió algunos errores terribles. Y después de la defensa de Moscú, cedió el poder y permitió que sus generales decidieran qué hacer. Retiró a todos los funcionarios del partido que estaban en constante vigilancia a los generales, censurándolos y prohibiéndoles hacer lo que querían. Y dio a gente como Zhukov y Konev plena libertad de hacer lo que querían. E incluso aceptó consejos y no se opuso. Dejó de arrestar a los generales. Eso fue lo más inteligente que hizo Stalin, dejar el trabajo a los profesionales. Y ahí es donde Hitler cometió algunos muy graves errores. Los contraatacantes rusos avistan los restos de una fuerza invasora alemana. La ciudad es la estratégica Tula, justo por debajo de Moscú. Y estas son las primeras imágenes del asombroso impulso ruso. La heroica defensa de Tula ayudó a destruir las tenazas nazis alrededor de Moscú, y la consecuencia es que pueblo tras pueblo es recapturado. Estas son imágenes reales de la batalla tomadas en combate. Es la evidencia del fracaso de la guerra relámpago. En Tula, en Moshaizk y a lo largo de un frente de más de 2.700 kilómetros, los muertos nazis dan testimonio del fracaso de la avanzada de Alemania. Cómo el señor Hitler puede explicar este fracaso es un misterio, pero lo que no es un misterio es la determinación de lucha incansable de los rusos. Hitler, si ellos tuvieran la independencia que les gustaría tener para decidir si retirarse o no. Hitler se movió hacia el sureste. Después de fracasar en la conquista de Moscú, no volvió a intentarlo. Ni siquiera cometió el error de Napoleón de plantearse ir al norte, a Leningrado. Dejó que Leningrado continuara siendo asediada y muriera de hambre. De todos modos, no tenía ninguna importancia militar. Lo que él decidió que necesitaba con urgencia eran los campos de petróleo en Bakú, en el mar Caspio, por lo que ese cambio significó irse a Volga y dirigirse a una ciudad que solía llamarse la ciudad del zar, Tsaritsa, que Stalin había bautizado con su nombre, Stalingrado. La ofensiva planeada por Hitler en el sur de Rusia se llamó la Operación Azul y comenzaría justo un año después del inicio de la Operación Barbarroja. El intento de los alemanes de cruzar el río Volga y la legendaria batalla de Stalingrado que siguió serían considerados por muchos como el punto de inflexión más decisivo de la Segunda Guerra Mundial. Una de las cosas más extrañas en la Segunda Guerra Mundial es que en Berlín, los oficiales del Estado Mayor y los funcionarios de inteligencia cercanos a Hitler fueron mucho más rápidos en ver el problema que tenían en Rusia, más que cualquiera en el oeste. Hasta mediados de 1942, incluso hasta el otoño de 1942, los mercados financieros en Londres y en Washington, los generales británicos y estadounidenses seguían pensando que los rusos iban a perder.
Seguían pensando que mientras los alemanes continuaran asestando golpe tras golpe con estas enormes ofensivas y tomando grandes franjas de territorio, confiaban en decir, bien, los rusos han durado un poco más de lo que pensábamos, pero los archivos están llenos de informes británicos y estadounidenses hasta agosto y septiembre de 1942 en los que se dice que creían que iban a perder. Pero en Berlín no opinaban eso. En Berlín, desde principios de 1942, estos grupos de personas muy inteligentes tenían esa sensación de que, habiendo fallado en esa victoria decisiva, habiendo infligido esa historia de horror al ejército alemán en el invierno de 1941 al 42, se dieron cuenta de que estaban en grandes problemas. En el próximo episodio hablaremos sobre cómo la obsesión de Hitler por conquistar la Unión Soviética condujo a las más devastadoras derrotas alemanas, tanto en la batalla de Stalingrado como en la batalla de Kursk. Habiendo sobrevivido a un ataque implacable, la Unión Soviética acabaría expulsando a las fuerzas invasoras de su territorio y regresando a las calles de Berlín, donde la obsesión de Hitler murió en el búnker del Führer. En 1941, el imperio de Hitler cubría Europa, desde el extremo occidental del continente hasta el este. Berlín vivía una ola de euforia, mientras el ejército alemán iba de victoria en victoria. Siempre he afirmado que el ejército alemán de la Segunda Guerra Mundial fue una de las máquinas de combate más extraordinarias jamás vistas.